Bueno, ahora hablemos de la segunda implicación. Antes estábamos hablando de la implicación neurológica que tiene la lectura y en este momento vamos a hablar de las implicaciones a partir de la lingüística textual que implica el acto de leer. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lectura o de la comprensión de la lectura o de la teoría de la lectura, nosotros hablamos realmente de 3 niveles de lectura. Esos niveles son el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo, o también conocido como analógico. ¿Cómo funcionan esos 3 niveles en una lectura? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo tiene que ver con un poema de Francisco de Quevedo. El poema se llama A Roma sepultada en sus ruinas. Vamos a hacer lectura del poema. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino y limadas del tiempo las medallas, más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tíber quedó, cuya corriente, si la ciudad la regó, ya sepultura, la llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. Este poema lo escogí con una intención porque es un poema realmente muy complejo de entender. Entonces, ¿de qué nos habla el poema? Vamos a tratar de desentrañar el sentido un poco de ese poema. Entonces, lo primero que uno se encuentra en la teoría de la lectura es el nivel literal, que sería lo denotativo en la lectura. Y también otros autores lo han denominado como leer las líneas. Sería un ejercicio de decodificación de leer las líneas, es decir, es el sentido literal del texto. Entonces, leer las líneas se refiere estrictamente a la comprensión literal de las palabras que componen el fragmento. En este plano está la capacidad de comprender que el poema es un soneto en el que el poeta le habla a un peregrino en Roma. El peregrino trata de buscar la gran Roma imperial y se encuentra con ruinas y escombros. Ese, digamos, que es el sentido literal del poema. Hay un peregrino, el peregrino va visitando a Roma y el poeta le dice que ya en Roma, a Roma misma no la halla, ¿sí? Se encuentra con unas ruinas. Así literalmente el poema nos dice que el peregrino visita la gran Roma y se encuentra con los vestigios, con el polvo y las ruinas de su anterior grandeza. Entonces, en este nivel literal vuelvo a poner el poema y le subrayo las palabras que, por ejemplo, pueden generar dificultad a la hora de entender qué quiere decir el poema. Entonces, por ejemplo, la palabra peregrino, la palabra ostentó, la palabra aventino, que es un nombre propio, la palabra yace, la palabra palatino, blasón latino, el Tíber, funesto son, ¿qué quiere decir, por ejemplo, la palabra son? El sentido literal de este poema ya lo dijimos. Miremos esas palabras que tienen detrás. ¿Qué podemos inferir de esas palabras? Para eso estaríamos en el nivel inferencial, en lo connotativo, que sería la lectura entre líneas. Ya no tenemos una lectura sobre las líneas, sino una lectura entre líneas, una lectura inferencial. Ahora, ¿qué podemos inferir de ese texto? En un grado más complejo, leer entre líneas se refiere a la capacidad de recuperar los implícitos convocados en el texto, que contribuyen de manera decisiva a elaborar su coherencia global y a construir el significado relevante del escrito. Esto también es de Casaña. En este nivel inferencial nos encontramos con lo connotativo, es decir, no lo que las palabras significan solamente, sino lo que las palabras tienen detrás. Entonces, en el poema, ¿cómo funciona eso? Ya no es solamente el peregrino que va a Roma, pero el peregrino que va a Roma no solamente está yendo, sino que está buscando. Entonces, ahí hay que inferir qué significa la palabra buscar en un sentido filosófico. Se trata de que el peregrino realiza una acción errónea, la de buscar, pues contrapone la idea que él tiene del lugar de Roma a lo que el mismo lugar es. El poeta entonces contrapone su deseo, su idea a la realidad, o sea, a lo que Roma es. Es un choque de la realidad con el deseo. Así, para redondear la idea del paso del tiempo y el fracaso del encuentro, el poeta usa la figura del río Tíber, que desde tiempos inmemoriales, desde los griegos y quizás más atrás, es usada como metáfora del tiempo y el cambio. Y nos dice que de toda esta grandeza que era Roma, ese imperio
lleno de murallas, lleno de fortalezas, de ejércitos, pues desaparece y solo queda el río, o sea, lo fugitivo. Vamos a quizá la interpretación o el nivel de lectura más complejo de todos, que sería un nivel de lectura crítico o valorativo, que sería no ya leer las líneas ni leer entre líneas, sino sería leer lo que hay detrás de esas líneas. Entonces miremos los tres últimos versos, el último terceto de este soneto. Entonces tenemos: oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. Si podemos observar este poema, que es una pequeña obra maestra del siglo de oro español, pues no solamente contiene una imagen bonita en el término estético de leer, en un soneto, 2 cuartetos y 2 tercetos con rima perfecta, sino que además contiene una verdad filosófica, y esa verdad filosófica nos habla a nosotros quizás de la fugacidad de la vida, pero también nos dice que en un plano de la interpretación que tratemos de controlar los deseos, porque esos deseos quizás no los encontremos donde los estamos buscando, ¿cierto? Eso es una postura filosófica. Para terminar, ¿cómo podemos llegar a la lectura crítica? Entonces les hago una pregunta: ¿debemos disponer de mucha más información de la que aporta el texto o de la que éste reclama que el lector aporte? Así, para llegar a entender que el poema plantea una verdad filosófica a partir de una contradicción, es decir, que permanece lo fugitivo. Eso es una contradicción en los términos, porque lo fugitivo de ninguna manera permanece, pero dentro del poema sí tiene esa verdad. Entonces, yo debo hacer una comprensión literal o entre líneas de la lectura, ¿sí? Y la capacidad de poder recuperar las presuposiciones fuertes y débiles de cada palabra, como por ejemplo la palabra peregrino, la palabra Roma, la palabra Tíber, o la de poder resolver cuál es la fuerza ilocutiva final del conjunto, es solo comprensión entre líneas o ya entra en el campo crítico. ¿Con esto qué quiero decir? Que la teoría de la lectura no dice que uno primero lea de manera de manera denotativa, luego de manera connotativa y luego de manera crítico-valorativa, no. En el ejercicio de la lectura tiene que haber un ejercicio crítico donde el lector esté realmente comprometido, porque si el mensaje está dado a partir de la suma de los significados de las palabras, yo no puedo leer continuamente si no sé bien qué significan las palabras o si no alcanzo a penetrar el verdadero sentido de lo que la palabra significa dentro del texto, ¿sí? Por lo tanto, y esta es la imagen final que les propongo, es que la lectura, y volvemos a la frase inicial, y es que la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. Es decir, si nosotros queremos tener un cuerpo medianamente saludable y atlético, tenemos obviamente que hacer ejercicio, ¿sí? Pero de la misma manera, si nosotros queremos tener un cerebro y una lectura saludable, la tenemos que hacer todo el tiempo. El proceso de significación de la lectura no es un proceso que se logre de un momento a otro, es un proceso que se va construyendo. Esperamos sus respuestas, sus comentarios, y estaremos en disposición de resolverles cualquier duda. Ha sido un placer estar con ustedes, muchachos. Hasta luego.